Hola, hola, ¿cómo está mi gente? Los saluda nuevamente su amigo Sergio Quintero y ya en esta cuarta sesión de esta aventura que iniciamos hace unas semanas de Mindfulness, hoy vamos a ver las prácticas contemplativas y la actividad disregulada que vimos en la sesión pasada, ¿vale? Entonces es importante también que podamos entender que va a haber situaciones en donde en diferentes áreas puedes presentar activación del trauma a lo que le llamamos retraumatización y cómo lo podemos evitar y cuál es la intención de estas prácticas para que puedas tú resolver la parte de la actividad disregulada de la sesión pasada. Hay muchas instrucciones en varios campos y que son comunes en las prácticas contemplativas basadas en ciencia, como yoga, meditación, mindfulness, y bueno, inclusive en prácticas deportivas, en diferentes áreas en donde nos dan ciertas instrucciones como establecer el cuerpo en una postura estable, estática, notar sensaciones, pensamientos y estas actividades que se van complementando con cerrar los ojos posiblemente, eh, que respires de alguna manera, son instrucciones que pueden hiperactivarte o pueden hipoactivarte. Y es importante que tú sepas que en estas prácticas y todas estas instrucciones que se van dando, pueden hacer que tú te reconectes nuevamente a las sensaciones que viviste en la experiencia de trauma. Por eso es que en esta sesión te voy a enseñar algunos otros parámetros para que puedas identificarlo, comprenderlo y bueno, vayamos resolviendo la parte de la seguridad, la confianza y que estés en absoluta confianza de que vas a poder enfrentarlo, vas a poder identificarlo, vas a saber cómo resolverlo, vas a entender todo este proceso que se vive para que entonces puedas vivir una vida óptima, una vida más acorde a un equilibrio con gestión emocional adecuada. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues básicamente los sobrevivientes de trauma tienden a sobreenfocarse en experiencias y estímulos relacionados al trauma. Es decir, si de repente tú tuviste un accidente automovilístico y oíste el rechinido de las llantas antes del impacto, entonces ese sonido puede quedarse grabado en tu subconsciente y cuando de repente llegas a una práctica de yoga, te piden sentarte en una postura que es muy parecida como cuando vas en el automóvil, cerrar los ojos y ahí tú te conectas nuevamente con la sesión, con la sensación que viviste en ese accidente. No necesariamente a todas las personas les sucede, pero cabe una gran posibilidad de que a muchas personas les pudiera ocurrir esto. Entonces, quiero que sepan qué hacer, cómo identificarlo y cómo entonces trabajarlo. Al dirigir su atención en estas sensaciones, en estas emociones, pensamientos, recuerdos, si las tienen asociadas con esa experiencia traumática, pueden detonar hiperactivación o hipoactivación. Es decir, pueden acelerar, meter el pie en el acelerador o pueden ponerlo en el freno, ¿vale? Es decir, sobreestimularte o bajonearte, como habíamos dicho. A este problema se le denomina problema de Medusa por ser el ser mitológico que convierte en piedra a quien le ve de forma directa a los ojos. No sé si recuerdes eh, esa, ese ser mitológico, ¿no? Pero acá lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a tocar porque en la metáfora de los sobrevivientes de trauma que experimentaron alguna característica de las mencionadas, es como si vivieran con un monstruo debajo de la cama, ¿no? O dentro de ellos, más bien.
y que lo pueden encontrar. Lo peor es que sienten que lo pueden encontrar y lo pueden ver en cualquier momento de su vida cotidiana. Entonces, eh, vamos a ir agregando porque es como si estuvieran atrapados dentro de la cueva de Medusa. Cuando dirigen la atención a sus sensaciones o emociones, tienden a ser atraídos a las sensaciones parecidas o que les recuerdan la experiencia traumática y pueden entonces experimentar sensaciones de congelamiento, pueden abrumarse, inmovilizarse, pueden detonar ciertas conductas que los saca de sí mismos y se vuelven eufóricos o empiezan a tener reacciones como muy confrontativas, muy aceleradas. Entonces, hay un ciclo en donde el miedo y la inmovilización se van como retroalimentando. Quiero explicarte este ciclo para que tú sepas que es un evento, en un evento traumático, el miedo y el congelamiento quedan prácticamente acoplados, es decir, que como que se unen, ¿vale? Y o van de la mano, como los elefantitos en los circos, ¿no? Y si posterior a la experiencia traumática las personas notan sensaciones asociadas a esas experiencias, esas sensaciones, como la respiración superficial, entumecimiento, es decir, la falta de sensaciones, la quietud, todas esas experiencias, eso lo que va a hacer en esa persona es que va a crear miedo. Y el miedo denota o hace que brote el congelamiento y que te vuelvas a quedar paralizado o inmovilizado. Entonces, este es un ciclo donde básicamente tú tienes miedo porque te volviste a conectar con las sensaciones de la experiencia de trauma y surge el miedo y este miedo entonces crea inmovilización y la inmovilización cuando la empiezas a experimentar te crea más miedo y se expande este miedo y tu inmovilización empieza a ser mayor y empiezas a salirte de control porque este ciclo pues básicamente se vuelve infinito si no sabes cómo controlarlo. Entonces, si a este ciclo todavía le sumamos la parte de mindfulness o de alguna práctica contemplativa, la persona comienza a experimentar sensaciones que están asociadas con el miedo. Normalmente las instrucciones invitan a las personas a que atiendan con atención plena, con enfoque a estas sensaciones o emociones y al notarlas más claramente pueden detonar más congelamiento. Entonces, la experiencia de congelamiento y de inmovilidad denotan más miedo, como lo habíamos hecho, como se los había dicho, y se va retroalimentando. Entonces, si tú incorporas la práctica de mindfulness o alguna otra, entonces empieza a haber miedo y tú empiezas a decirle a la persona que con mindfulness las trabaje, entonces se crea inmovilización. Y esta inmovilización expande el miedo, se hace más grande y la seguimos atendiendo de manera directa con mindfulness, pero se sigue creando inmovilización y la inmovilización crea más miedo y entonces se vuelve un ciclo en donde podemos crear retraumatización. Es decir, que esa persona caiga y viviera nuevamente el evento traumático al que fue expuesto. Es importante que nosotros sepamos que poner más atención a las sensaciones asociadas al miedo puede generar problemas, ¿vale? O sea, eso es algo que no vamos a evitar, esto es algo que tiene que ocurrir porque no se trata de que salgamos corriendo y que salgamos huyendo de nuestras prácticas o de que no toquemos esas emociones. O sea, de repente tenemos que confrontarlas un poco, pero sabemos hasta dónde o deberíamos de saber hasta dónde sí y hasta dónde ya no es tan sano para que podamos romper ese ciclo
y podamos entonces ir resolviendo la parte del bienestar. Es necesario entonces que sepamos qué hacer y que sepamos mantener nuestra atención en este ciclo de experiencia. Y esto nos lleva a que como la invitación o recordar que pedir a los sobrevivientes de trauma o a las personas que fueron expuestas ante eventos dolorosos que dirijan la atención cercanamente y de forma sostenida a una experiencia puede ser una invitación básicamente a la cueva de Medusa. Por eso hablábamos de Medusa como tal, porque estas prácticas de repente con algunas instrucciones es una invitación, es una carta abierta a la cueva de Medusa. Y esto puede ser demasiado activador, ¿no? La solución, insisto, no es evitar la práctica, la activación emocional de esas experiencias difíciles. No se trata de eso, se trata básicamente de que tú puedas requerir, así como en la metáfora o en la historia de Medusa, que para que pudieran combatirla, salió un escudo, ¿no? Y a través de ese escudo, de manera indirecta, podían ver el reflejo o podían ver a Medusa más bien a través del reflejo del escudo y entonces combatir a Medusa. Entonces, algo muy similar nosotros vamos a estar haciendo a través de estas prácticas. ¿Cuál es ese escudo que nosotros tenemos? Primero, lo primero que debemos de saber es que necesitamos normalizar el hecho de que puede haber hiper o hipoactivación y enseñar cómo reconocerlo, ¿vale? Ese sería como nuestro primer escudo. Luego, podemos ofrecer estrategias para prevenir que ocurra esa experimentación, ¿no? Nuevamente del trauma y ofrecer estrategias para regresar a la ventana de tolerancia o a la que yo le llamo la zona del bienestar en caso de que ocurra. Entonces, como facilitador, debo de tener, bueno, tengo más bien la confianza plena de que soy sensible al trauma, de que también sé y puedo proveerte de esos escudos necesarios para no dañarte y que todos nuestros participantes, pacientes, amigos o aquellas personas que quieren trabajar pues su gestión emocional lo puedan hacer de forma segura, profesional, pero tú, como practicante, estés sabedor de todo esto que te he ido contando en las diferentes lecciones, porque eso te va a dar seguridad y te va a dar tranquilidad, porque ya sabes cómo funciona tu sistema nervioso y cómo se va desarrollando todos estos procesos. Entonces, en conclusión, las personas que han vivido trauma pueden fluctuar entre la hiperactivación y la hipoactivación, ¿vale? Nuestra tarea o mi tarea principal cuando esto ocurre es acompañarte para que tú puedas regresar a la zona de bienestar, tu zona óptima. Entonces, recuerda que no se trata de salir huyendo, no se trata de darle la espalda a estas sensaciones o a estas experiencias, porque en esta zona de bienestar no es que la tengamos que confundir con una zona relajada, tranquila, de total equilibrio, donde no pasa nada, donde entonces tú siempre estás bien, alegre, contento y todo eso. No, es una zona de aprendizaje, es una zona donde estamos fluctuando, pero que también podemos llorar, que también podemos sentir, que también podemos experimentar, pero siempre de buena manera. Cuando nosotros salimos a la sobreactivación o a la baja activación, entonces, ahí es donde tenemos que detectar con toda esta información que les he ido dando que ya estamos fuera de nuestra ventana de tolerancia o de nuestra zona de bienestar y podamos, con los recursos que vamos aprendiendo, a regresar a esa zona de bienestar, ¿vale? Entonces, esta zona de bienestar, ahí es donde florecen las habilidades de
aprendizaje de mindfulness o de cualquier práctica contemplativa, de compasión, de no violencia, y vamos a poder entonces sumarle más cosas positivas a nuestra vida. Eh, hemos como detectado que hay ciertas preguntas cuando trabajamos en grupos, cuando trabajamos de manera personal con alguien, y dos de las preguntas o de los cuestionamientos más frecuentes es, ¿cómo sé si la práctica me está ayudando o no? ¿Cuándo es que debo seguir acercándome a la incomodidad de experimentar nuevamente aquellas sensaciones que me dejó el evento doloroso y cuándo debo de alejarme? Y la otra pregunta que nos hacemos frecuentemente es, cómo reconocer esa ventana de tolerancia o esa zona de bienestar para poder ayudarme a evaluar y poder ayudarme también en regresar a esa zona, ¿vale? Entonces, todas esas preguntas las vamos a ir respondiendo en un futuro para que sepas con más claridad, con más exactitud de cómo es que nosotros vamos a combatir a Medusa a través de este espejo de manera indirecta para que no te retraumatices, para que no regreses a esa época o a ese momento, a esa experiencia dolorosa, volviéndola a vivir con todo lo negativo que viene cargado, sino que sí lo puedas ver, que lo puedas enfrentar, pero a través de este escudo y te sientas eh, en paz, te puedas sentir tranquilo, sí con ciertos miedos, pero no desde ese miedo que te paraliza, sino desde ese miedo de regresar a la incertidumbre, pero con las herramientas necesarias para que tú puedas meter el miedo a tu costal y puedas entonces vivir tranquilamente, ¿vale? Pues básicamente esa es lo que te quería comentar el día de hoy con esta parte que estamos viviendo de contención emocional en la facilitación de mindfulness en esta etapa de las prácticas contemplativas. Es bien importante que podamos hacer llegar esta información a gente que lleva a cabo estas prácticas contemplativas, porque hoy en día o sea, es poca la gente a nivel mundial que entiende esta actividad disregulada y no atiende la contención emocional ante los eventos traumáticos. Entonces, ahora que tú lo sabes, debe de subir mucho tu seguridad y debes de estar plenamente confiado de que lo que estamos haciendo simplemente es dándote a conocer todo el panorama y todo el proceso que se lleva a cabo para que entonces tú puedas aceptarlo y puedas reconocerlo, puedas vivirlo de una manera diferente y reinventarlo para tu vida diaria, para actividades del día a día y bueno, de esa forma puedas estar más tranquilo y relajado. Te saluda tu amigo Sergio Quintero y nos vemos en la siguiente sesión.